Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de diseño instruccional dentro del mapa curricular de la licenciatura en pedagogía, séptimo cuatrimestre de la Universidad CENTEC. Gusto y un placer. El día de hoy tenemos el último tema. Cerramos nuestra clase 8 eh, con la primera etapa del diseño instruccional y yo te quiero dar las gracias. No, no es cierto, no te creas. Yo te quiero llevar a este camino en donde a partir de aquí ya vamos a entender todo lo de atrás. Te voy a leer el objetivo que planteamos al inicio de la clase. Al finalizar el curso, el alumno planteará los elementos del diseño instruccional desde su definición, propósito, principales teorías, modelos y su relación con la educación a distancia, el aprendizaje y la instrucción, con la finalidad de justificar los factores que intervienen en este tipo de diseño y sus etapas. Para este día, para el día de hoy que estás viendo la clase, ya sabemos qué es el diseño instruccional, ya conocemos qué es su definición, cuál es su propósito, cuáles son los elementos que lo caracterizan, lo regulan y lo potencian. Ya tenemos clara la diferencia entre instrucción y educación. Instrucción, que es un proceso de una temporalidad más corta, que está encaminado al cumplimiento o a la formación de una habilidad o de una capacidad en específico, y la educación es un proceso que tenemos todos los seres humanos, que inicia desde el primer aliento de vida hasta el último, ¿no? Vimos algunos de los principales representantes del diseño instruccional, el caso de Walter Dick, de Martin Ray-Ludd, de David Perkins, de Frida Díaz Barriga Arceo, una de las principales y que es mexicana y que la tenemos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vimos los modelos de diseño instruccional, el modelo de Gagné y Briggs, el modelo de Dick Carey, el modelo de Gerald Kemp, los modelos de diseño instruccional para la educación a distancia, que es donde pusimos mayor énfasis por ahí con algunas exposiciones y estuvimos retomando. Un modelo de análisis, diseño, desarrollo, implantación y evaluación, mejor conocido como ADI, el modelo Assure, el modelo de Midoa. Vimos que es aprendizaje, vimos que es instrucción, el aprendizaje visto desde el proceso instruccional, el aprendizaje como un proceso, las etapas del proceso de aprendizaje, consciente, inconsciente, ¿sí? Los factores que intervienen en el proceso instruccional, y ahí fuimos muy específicos, los factores físicos, psicológicos, ambientales. Hicimos un preámbulo o desarrollamos un parámetro sobre qué es un estilo cognitivo y un estilo de aprendizaje. La diferencia entre cada uno de ellos, el estilo cognitivo y el estilo de aprendizaje, la definición de estilo cognitivo, la definición de estilo de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, que los más trabajados, los más solicitados, los de mayor nombre, vamos a llamarlo así, el estilo de aprendizaje visual, auditivo y el kinestésico. Hay más, hay muchas teorías, podemos englobar este plan y programa en estas, pero tenemos la necesidad de ahondar en más para poder enriquecer el propio diseño instruccional. Pasamos a los tipos de aprendizaje en diseño instruccional: aprendizaje por recepción versus al aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje incidental versus al aprendizaje intencional, el aprendizaje memorístico versus el aprendizaje significativo. Llegamos en la última clase a la conceptualización del proceso de enseñanza, ¿no? Vimos el diseño instruccional y la enseñanza, cómo planeamos un proceso de enseñanza, qué estrategias podemos utilizar de enseñanza, y repito, aquí igual que las de aprendizaje, vimos algunas porque son muchas. Simplemente en nuestro país somos, vamos a cerrarlo a 132 millones de habitantes. Sí, imagínate la cantidad de estrategias de enseñanza que podemos utilizar. Y el día de hoy vamos a cerrar todo en una cajita que se va a llamar primera etapa del diseño instruccional, así la vamos a conocer. Primera etapa del diseño instruccional. ¿A qué nos vamos a referir con esta primera etapa del diseño instruccional? Pues a darle vida.
a darle origen a un diseño instruccional. Yo te dejé como proyecto que investigaras una situación instruccional, porque, a ver, los cursos de diseño instruccional nacen a partir de la solución de tareas, problemas o actividades cotidianas. Ejemplo, el método científico parte de la observación, el método filosófico parte de la observación, el método educativo parte de la observación. Entonces, si yo puedo observar y analizar una situación instruccional que quizá a lo largo del curso no la entendiste en estos términos, una situación que requiere una instrucción, no de indicaciones, no de pasos, que requiere de una instrucción, que requiere de instruccionar todo un concepto, toda una teoría, todo un cúmulo de conocimientos y aprendizajes para que una persona pueda desarrollar una habilidad o una capacidad. ¿Ok? Si yo puedo identificar eso, me puedo diseñar un curso, puedo hacer un diseño instruccional para que esa persona cumpla con esos requerimientos o estándares. Con base en este sentido, lo puedo aplicar en las aulas, en las capacitaciones, en procesos, procedimientos, en inducciones, en donde a mí se me antoje. Obviamente siempre cumpliendo con los parámetros deseados, ¿no? ¿A qué me refiero? Te voy a poner el ejemplo de un diseño instruccional totalmente ajeno que no hemos visto. Existe una familia. Esta familia normalmente 3, 4 días antes ya no tiene dinero, tiene que pedir prestado para pagar en la quincena. ¿Ok? Le prestan, le cobran algún tipo de rédito, algún tipo de interés y tiene que desembolsar más dinero del que ya debe y dinero que no tiene. Es un proceso educativo de educación financiera, vamos a llamarlo así, de desarrollo económico. Si yo parto del diagnóstico, que es lo que hicimos, el análisis más bien el diagnóstico de una situación instruccional, de observar actores, agentes, parámetros, elementos, características, tiempos, modos y formas, y decir, oye, ¿y por qué no en lugar de pedir y estar pagando, pides un poco de lo que necesitas, pides un poco más de lo que necesitas, inviertes en algo? Obviamente vas a seguir debiendo tal vez un año si tú quieres, 6 meses, 3 meses, dependiendo, y generas mayores ganancias y solventas esa parte. Ese es un diagnóstico. En mi análisis puede suceder esto, puede suceder lo otro, puede suceder que si no te administras bien debas más, o que si te administras bien no debas y empieces a generar riqueza. Entonces te voy a diseñar las estrategias a través de las cuales vas a desarrollar capacidades y habilidades. Lo vamos a desarrollar, vamos a tener los formatos, vamos a reunirnos, te voy a concientizar, te voy a enseñar desde diferentes estrategias de enseñanza, de aprendizaje, vamos a implantar esta metodología con técnicas de comunicación, de comercio, de marketing, etcétera. Vamos a implementarlo, es decir, nos vamos a poner a trabajar y sobre la marcha vamos a ir evaluando qué tanto aprendiste. Podría ser uno, o le das el curso y después que salga. A mí me gusta más la primera forma del diseño instruccional en el que lo pones en práctica. De hecho, la mayoría de los proyectos es así. Ponlo en práctica. No sirve de nada que me lo entregues si no lo vas a poner en práctica o si no lo aplicas en una situación real. Te da el parámetro para decir, es que yo considero que aquí voy bien, yo considero que aquí me esforcé, yo considero que puedo cambiar esto y lo otro. Depende mucho del estilo del diseño instruccional o del diseñador. Pero a ver, vamos a plantarnos ya conceptualmente con temas muy básicos, con temas, si tú lo quieres ver así, con temas que abordan desde el concepto más fácil para no limitar uno la parte creativa y dos, para que podamos llegar a consolidar cada uno de las situaciones instruccionales de manera general. Ya en el proyecto yo te dejé dos, elige una, por ahí ya te hice observaciones, elige una, la que más te convenga. El diseño instruccional es la planificación sistemática y estratégica,
experiencias de aprendizaje. Esto recuérdalo, ya lo vimos, es muy importante. La experiencia de aprendizaje, el concepto como tal, la necesidad o característica de realmente querer aprender. ¿Ok? En otras palabras, es un proceso que otorga al contenido o a los materiales educativos una capa pedagógica. Está cubierto este proceso de nada más y nada menos que el fenómeno educativo en toda la extensión de la palabra. ¿Ok? Su objetivo principal es facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes. Anótalo también, ahí ya empezamos a ver parámetros. El diseño instruccional se basa en principios pedagógicos. Utiliza estrategias específicas para alcanzar objetivos educativos, maximizando así el impacto del aprendizaje. Y aquí yo voy a meter una crítica y una reflexión en el mismo concepto. Qué bueno que los ingenieros, abogados, arquitectos se animen a diseñar cursos, pero es necesario que tengan en cuenta la parte pedagógica, cómo enseñar y cómo aprender. ¿Sí? Qué bueno que los pedagogos se animen a incursionar en otras áreas, abogados, arquitectos, ingenieros, comunicólogos, la que tú me digas, pero es necesario el conocimiento conceptual. Hay dos casos, puede que para las dos partes se les facilite pasarse al otro lado y amalgamar conocimientos, o que quieran llevarlo de un lado al otro y enseñarlo o aprenderlo como lo aprendieron del otro lado. Ahí puede que no funcione, o puede que sí funcione. Las expectativas y los parámetros son amplios. Vamos a ver qué es un diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo te pido que hagas un diagnóstico, pero no te digo qué es todavía, ¿no? Un diagnóstico es el proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias. Esta es la parte importante. Solucionar un problema o remediar un mal. La palabra proviene del griego diagnósticos. Proceso. El diagnóstico es un proceso. Yo soy enemigo de que me digan, ah, sí, tienes esto, o haz lo otro. Ah, sí, porque tendría que ser muy bueno. Hay doctores que son muy buenos diagnosticando, médicos, pero recetando es diferente, ¿sí? En un proceso es diferente, operando es diferente. Entonces aquí hay que ser muy claro que en términos de diseño instruccional no nada más debes de tener la capacidad de diagnosticar, sino lo que dice abajo, la de análisis, de evaluación, de solución de problemas y de remediar los males. Todo eso requiere tu diagnóstico. ¿Ok? Tu análisis, ¿qué requiere? Que a través de un proceso identifiques los componentes del todo, que los puedas separar, que los puedas examinar para lograr que estos principios o que estas características elementales pues, tengan un despunte, un impacto. Más allá de esto, podemos analizar las cosas desde distintos tipos, un análisis cuantitativo, cualitativo, un análisis mixto, un análisis de las consecuencias, de las causas, hay mil y un formas de analizar las cosas, ¿sale? Lo importante acá es esto, los componentes, que identifiques los componentes y la relación que existe entre ellos, o que identifiques los componentes y las causas o consecuencias de su comportamiento natural y cómo los puedes, no manipular, cómo los puedes utilizar en pro de esto, de solucionar un problema o remediar un mal. Ahora, en cuanto al tema del análisis, podemos perdón, que una vez que encontramos, pues sí, podemos encontrar los parámetros y una vez que lo hacemos, perdón, hay que empezar a ver qué vamos a hacer con cada uno de estos elementos o de estos parámetros. Para eso necesitamos el diseño. Un rango amplio. Por eso te pongo esa imagen. Con cadenas, sin cadenas, con ideas, sin ideas, con colores, sin colores, con absolutamente todo lo que se te puede imaginar. Eh, Vamos a entender de manera general una prefiguración mental, un bosquejo, un, un, una primera idea de qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cómo lo queremos fundamentar. Es necesario partir de ahí, de qué es lo que pienso yo y después sumarme a qué es lo que piensa el profe o la profa o qué es lo que piensa Rousseau, Pestalozzi, Comenio, Vives, Montessori, etcétera, 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 el que tú me digas. ¿Ok? Nos referimos generalmente a una planificación creativa.
en donde a través de una manera creativa, de algo que tal vez no nos han enseñado o algo que lo vamos a enseñar de manera diferente, podamos llegar a solucionar el problema de manera en concreta, no decir, ah, pues haz esto, 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 y a ver, no, a solucionar de manera creativa, ¿sale? Bajo un contexto de la ciencia como tal. Vas a enseñar a pegar tabique, bueno, desde esa naturaleza, ¿ok? Tal vez con una o dos, tres formas diferentes para que sea atractivo, llamativo, para que tengamos al estudiante ahí metido, al capacitado, al formado, al desarrollado ahí con todo como debe de ser, ¿no? Atención, percepción, etcétera, etcétera. Ya analizamos, ya diseñamos. ¿Qué es desarrollar? ¿Por qué es tan importante que entendamos los pasos o los procesos del diseño instruccional? ¿Qué es desarrollar? Desarrollar significa que el cimiento de nada sirve en un curso si no aprendes nada o sales igual o peor. Aumentar, reforzar, progresar, desenvolver, evolucionar algo, designar una acción, un efecto, tener un efecto de desarrollar, de desarrollarnos, de aumentarnos, de reforzarnos, de crecer, tal como está en la imagen. El diseño instruccional nos va a permitir pasar de un punto a un punto más alto, ¿sale? Puede ser en un carácter físico, moral, intelectual. La idea es que tu diseño instruccional desarrolle, aumente, refuerce, evolucione a tus estudiantes, a tus alumnos en todas las áreas, porque eso va a repercutir a corto, a mediano y a largo plazo. En la parte de la implementación y de la implantación, pues hay que fijar ese conocimiento, ¿sí? Que se queden las personas, vamos a implantarlo. Lo que yo sé lo voy a implantar en 75 cabezas para que esas 75 cabezas vayan a otros 75 lugares y se desarrollen. Y es sembrar, literalmente, sembrar la semilla del conocimiento en aquellos que tienen la oportunidad de asistir a mi curso y que lo pongan en marcha en otros lados. Que siembren su propia semilla, aunado con los conocimientos que yo les di, esa semilla cada vez va a ser más fuerte, cada vez va a tener mejores resultados. ¿Sale? El término de implantación pues se realiza de forma impuesta o obligatoria. Ya va a depender de qué es lo que quieras enseñar. Ten mucho cuidado, ya hablamos que cuando yo ya sé educar o sé enseñar, tengo una gran responsabilidad, como en Spider-Man, un gran poder requiere de una gran responsabilidad. Y por último, no basta con enseñar, no basta con desarrollar, no basta con, con implantar, con saber analizar, hay que evaluar que todo lo que hicimos realmente generó aprendizajes. La evaluación es un proceso que busca información para hacer un juicio de valor para la toma de decisiones inmediatas, tomando en cuenta que cada caso es particular, que cada caso se aborda de manera diferente y que no hay que generalizar. A estas alturas uno ya no puede decir, es que tú no contestaste la 8 igual que él y por eso estás mal. ¿Sí? Hay que hacer un juicio de valor, de entender al alumno, de conocer al alumno, de dar los parámetros del alumno, de entender el contenido, de ver, observar qué es lo que pasó en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para emitir un juicio de valor, ya sea en cuestiones alfabéticas o numéricas o alfanuméricas, y poder expresar que el desarrollo de un curso realmente se dio. Puede ser impuesto, puede ser a juicio libre de cada uno de los alumnos, pueden ser las dos, pueden ser más. ¿Sí? Te voy a dejar un video de apoyo que está súper interesante que quiero que platiquemos ahorita en la clase en vivo, pero antes de que nos vayamos, anota la primera etapa del diseño instruccional: diagnóstico, análisis, diseño, desarrollo, implantación, implementación y evaluación. Son los parámetros y las características generales que tú tienes que tomar en cuenta. Te dejo, ha sido un gusto, platicamos, cerramos el curso y nos vemos en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más.